olvides suscribirte a nuestro canal. Quiero decir que las calumnias y la mentira ha sido un arma siempre de Satanás, con el cual busca destruir a los siervos de Dios. La mentira y la calumnia acompañan siempre al diablo. Nos es señalado el diablo como el padre de la mentira. Es muy astuto Satanás, y con su astucia y su mentira trata siempre de destruir. Con astucias y mentiras se levantó el enemigo, hablando de Satanás, una vez contra el mismo Dios, moviendo con él a muchos ángeles que le siguieran. Eso es el trabajo de Satanás, y nosotros debemos conocerlo, conocer cómo actúa él, cuáles son sus estrategias de destrucción, cómo él intenta siempre retener el crecimiento de la obra de Dios. Y para eso vamos a platicar en esta mañana, porque en la Biblia tenemos muchos testimonios, los cuales encontramos acerca de lo que vamos a platicar. Acabamos de leer un pasaje en el cual el salmista expresa él una preocupación, porque él lograba contemplar cómo la gente de este mundo se juntaban, se reunían y se ponían de acuerdo ellos con un objetivo único: el hablar mal, el hablar mentiras contra los ungidos de Dios. Dice el pasaje que leímos: ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios. ¿Y contra quién? Y contra su ungido santo, diciendo: vamos a terminar con esto, vamos a destruir sus cadenas, sus ligaduras. Ha sido siempre, hermanos, el trabajo del enemigo. El enemigo, hermanos, toma hombres, toma mujeres, toma corazones, hermanos, y los mueve. Y esos corazones, hermanos, y esas personas se juntan entre ellos, se ponen de acuerdo entre ellos para murmurar en contra de Dios. Y no solamente en contra de Dios, sino contra los ungidos de Dios. Y es que cuando los hombres se levantan contra un ungido de Dios y arremeten contra él, es contra el mismo Dios, hermanos, que se meten. Sí, porque los siervos de Dios son propiedad del mismo Dios. Allí estaban los hombres, hermanos, y veían al siervo de Dios ya en una edad avanzada, y querían ellos, ¿verdad?, pues que ya no siguiera más. Querían a alguien más joven, querían a alguien mejor, con más fortaleza, que los guiara. El siervo de Dios, Samuel, hermanos, eso le dolió. Lloraba, hermanos, al ver cómo el pueblo lo despreciaba, porque entre ellos, hermanos, se ponían de acuerdo, ¿verdad?, y venían pláticas que eran en contra del siervo de Dios. Estrategias planeando para ver cómo lo quitaban y cómo ponían a alguien más joven en ese lugar. Dijo Dios, hermanos, en forma de consuelo a su siervo: no llores, porque no te han despreciado a ti, si no me han despreciado a mí, para que no reine sobre ellos. Los siervos de Dios son propiedad de Dios, y el que se levanta contra ellos es contra Dios que se levanta. Quiero resaltar que los siervos de Dios siempre han llevado una vida limpia, una vida santa, una vida ejemplar. Esa es la vida de los hombres de Dios. Son ejemplo para nosotros, ejemplo para el mundo entero de limpieza. Pero al hombre malo y engañoso, esto no le importa. Al hombre malo y engañoso solamente le importa destruir el testimonio de los siervos de Dios, el testimonio de limpieza, el testimonio, hermanos, de santidad. ¿Qué es lo que quiere, hermanos, hacer el enemigo con esto?
destruirlo. Y lo intenta a través de la calumnia, a través de la mentira. Eso es una estrategia de Satanás. Una estrategia que a través, hermanos, del tiempo la ha empleado para detener a los siervos de Dios. Vemos nosotros y tenemos en primer lugar el testimonio de Cristo. El Señor Jesucristo llevó una vida limpia, una vida ejemplar, una vida de santidad entregada a Dios, siendo en su vida pues un hombre, ¿verdad?, de valores, de principios, siendo un hombre ejemplar, porque así era la vida, así fue la vida del Señor Jesús. Una vez más digo, una vida transparente, una vida limpia de santidad. Pero a las gentes de aquel tiempo eso no les importaba. Se levantaban contra el Señor Jesús con mentiras y calumnias, queriendo desacreditar aquella santidad, aquel testimonio limpio de vida. Así, hermanos, se levantaban en aquel tiempo hombres movidos por el mismo Satanás. Entonces vamos a tomar algunos testimonios en la Biblia para confirmar lo que estamos hablando. Que las calumnias y la mentira siempre han sido un arma de Satanás para destruir la obra de Dios. Es que los hombres de Dios no tienen, hermanos, de qué los señalen o de qué los acusen. Porque una vez más digo, los hombres de Dios son hombres santos, hombres de buen testimonio. Delante de Dios, hermanos, son hombres limpios. Pero que el enemigo siempre ha querido, hermanos, a través de las calumnias y la mentira, ensuciar su testimonio, destruirlos con mentiras, lograr mover a las personas para que crean, ¿verdad?, que son hombres malos, que son hombres abominables. Ese es el propósito siempre de Satanás. Quiero leer el testimonio que encontramos en la Escritura, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 2 en adelante. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 2 en adelante. Lo tenemos, dice así, para la honra y la gloria del Señor. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hasta ahí vamos a leer. Leo este pasaje, hermanos, porque primeramente quiero que entendamos que el Señor Jesús llevó una vida de transparencia, pero una vez más, a las personas malas, movidas por Satanás, esto no les importó, sino que buscaron motivos para ensuciar el testimonio de nuestro Señor Jesús. Y en parte de sus acusaciones, las acusaciones, hermanos, que hacían para manchar la imagen del Señor Jesús, era que pues, se juntaba con mujeres, que tenía amantes, que entraba a sus casas, que comía con ellas, que siempre las mujeres eran las que lo acompañaban a un lugar y a otro. Hasta el día de hoy hay gente que cree en esas cosas, que cree en esas calumnias que se levantan contra el Señor Jesús. Inventan amoríos que tuvo y empiezan, hermanos, a hablar de que se juntaba con rameras y de que se juntaba con borrachos, y empiezan pues a hablar queriendo destruir su testimonio limpio de vida. La Escritura dice así muy claramente que había mujeres que de sus bienes servían
al Señor. Eso está claro. Y menciona el testimonio de algunas de ellas y también menciona el por qué lo hacían. Y es que eran mujeres llenas de gratitud, porque el Señor había hecho cosas maravillosas con ellas. ¿Sí? Una mujer, María Magdalena, la cual el Señor, hermano, la sanó de demonios que tenía por dentro. 7 demonios la atormentaban. ¿Y quién le sanó? El Señor. ¿Sí? Da testimonio la Biblia de mujeres, hermanos, a las cuales curó sus enfermedades. Y eran mujeres tan agradecidas que volvían y querían estar con el Señor y querían recompensar aquellos favores, al punto de que le llevaban presentes al Señor. Sí, le llevaban presentes, le daban alimentos, le atendían, hermanos, en todo momento. Cada vez que el Señor venía, hermanos, de uno de sus viajes, ahí estaban aquellas mujeres para lavar los pies del Señor. Sí, los lavaban, los enjugaban, ¿verdad?, los pies del Señor, le presentaban un alimento, lo invitaban a su casa, ¿verdad?, a comer, a atenderlo ahí en ese lugar. Mujeres, una vez más, que íntimamente, hermanos, se acercaban al Señor llenas de gratitud por los favores que habían recibido. También el Señor Jesús hizo cosas maravillosas con los hombres, pero muchos de los hombres, ¿verdad?, pues no fueron tan agradecidos como las mujeres. Pues el hombre ha sido un poco más duro. Y no vemos testimonios de hombres, hermanos, que se entregaran a servir o a seguir al Señor Jesús por los bienes que habían recibido. Nos da la Biblia testimonio de 10 leprosos a los cuales sanó el Señor. ¿Qué pasó con ellos? De 10 que recibieron, hermanos, un milagro en ellos, algo maravilloso. Solamente uno regresó de esos hombres. Vemos nosotros que el Señor Jesús también sanó a muchos hombres. También, hermanos, los ayudó en sus necesidades, echó fuera demonios de ellos. El Señor Jesús, hermanos, a algunos hombres, ¿verdad?, pues los aconsejó también, hermanos, de cómo le hicieran en su vida para mejorar su situación. El Señor Jesús, hermanos, sanó a hijos de esos hombres, a familias enteras. Pero la Biblia no da testimonio de que esos hombres fueran detrás del Señor, sino da testimonio que aquellas mujeres que le seguían eran mujeres muy agradecidas, muy liberales para con el Señor, porque le atendían con sus bienes. Tomaban frascos de perfume y los derramaban sobre el Señor, ¿verdad? Y lo hacían, ¿verdad?, con una limpieza, llenas de amor y gratitud para con el Señor. Respetaban lo que Él era, pero no así los que lo rodeaban, en los cuales entraban pensamientos equívocos. Sí, pensamientos puestos por el mismo Satanás, los cuales murmuraban al ver aquellas acciones de aquellas mujeres hacia el Señor Jesús. Pues aquellas ocasiones, hermanos, aún los mismos discípulos llegaron por momentos a dudar en cuanto, hermanos, al testimonio del Señor Jesús. Pero ya decía, esto no es algo nuevo que ocurra, sino que es algo que se viene presentando a través del tiempo como un arma de Satanás, el cual, con calumnias y mentiras, ha querido siempre destruir a los siervos de Dios. Lo procuró, hermanos, y luchó en contra de Cristo. Y esas fueron sus armas: la mentira, el engaño, la calumnia. Son las principales armas de Satanás. ¿De qué otra manera se hubiera podido enfrentar al Señor Jesús? No tenía cómo. Pero ahí estaba lo que a él siempre lo acompaña: la mentira. Porque una vez más digo, ¿qué es Satanás? ¿Es el padre de qué? El padre de la mentira. Eso es Satanás. Y esa es la manera que tiene, hermanos, para actuar siempre. Vemos nosotros que el Señor Jesucristo, en momentos, hermanos, le duele el estar escuchando ese montón de mentiras que decían, hermanos, queriendo ensuciar su testimonio de vida. Por momentos, hermanos, se siente ofendido al ver las murmuraciones de las gentes.
Y él, hermanos, hay un tiempo en el cual hace un reclamo. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. ¿Quién era Juan? Un siervo de Dios, un profeta de Dios. El mismo Señor Jesús da testimonio de él, entre los profetas, ¿verdad? No se encontraba ninguno mayor que Juan. Era un hombre limpio de vida, de su testimonio, ¿verdad? Entregado a Dios. Pero para las gentes, hermanos, ¿qué era Juan? Un hombre que tenía demonios. ¿Cómo lo veían una vez más? Mientras que para Dios era su siervo, mientras que para Dios era un hombre muy útil en sus manos, para las gentes movidas por Satanás, que era Juan, un endemoniado, un hombre malo, simplemente porque no comía con ellos, porque no se juntaba para beber con ellos. ¿Cómo lo trataban? Como un endemoniado. Fíjate, se pondrían de acuerdo en aquel tiempo las personas para hablar, hermanos, de Juan. Sí, se pusieron de acuerdo y miraban y analizaban su vida, y yo estoy seguro que no tenían ningún mal testimonio para poder destruirlo. Entonces empezaron a buscar, hermanos, lo mismo para levantarse en contra de él. Y las acusaciones que dan, hermanos, de él para decir que es un endemoniado, es que no comía con ellos, es que no se sentaba a beber con ellos. Ya por eso era un hombre despreciable, lleno de demonios, un hombre utilizado por Satanás. Eso era el siervo de Dios, hermanos, para las gentes. Y el Señor Jesucristo se lo dice. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y ustedes dicen, demonios tiene. Hoy ya no está Juan. Hoy el que estaba con ellos era el Señor Jesús. Dice el versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Cómo señalaban al Señor Jesús? Un hombre también malo. Y eso querían mostrar los hombres, hermanos, en aquel tiempo, de lo que era la vida ejemplar que llevó el Señor Jesús. Se levantaban y decían, este es un comelón, es un bebedor. ¿Por qué? Porque llegaban, hermanos, aquellas mujeres, ¿verdad? Y lo invitaban a comer. Porque llegaban hombres, hermanos, y lo invitaban, ¿verdad? Que se sentara a la mesa, y con ellos comía, y con ellos bebía. Y ya esto era un motivo de ¿qué? Un motivo de escándalo, de murmuración, en contra, una vez más, de un hombre limpio y santo, de nuestro Señor Jesús. Lo acusaban y decían, este es amigo de publicanos y de pecadores. El Señor Jesús, sí, claro, la Biblia da testimonio, se acercaba a los que estaban en pecado. Se acercaba, hermanos, para hablarles que se dio oportunidad si se arrepentían del mal. Se juntaba el Señor con los publicanos. ¿Qué eran los publicanos? Gentiles. Simplemente no eran judíos, y ya para los judíos eran hombres despreciables. Y porque el Señor Jesús se acerca a estos hombres gentiles, ya eso era, hermanos, pues algo muy malo que hacía. Y trataban de relacionar, ¿verdad? Pues que el Señor Jesús, por hablarle a un publicano, por hablarle a alguien que estaba en pecado, ya llevaba la misma vida que aquellos pecadores. Esas eran, hermanos, calumnias, estrategias que utilizó Satanás en contra, una vez más, del testimonio limpio de nuestro Señor Jesús. Digo, hasta el día de hoy, las gentes a veces, hermanos, se levantan, hermanos, y quieren, hermanos, desprestigiar la vida de nuestro Señor Jesús.
la vida transparente, ¿verdad? La vida santa que llevó, siendo un hombre ejemplar para la humanidad. Pero así son los hombres, hermanos, movidos por Satanás. Dice la Escritura, hermanos, hablando del arresto de nuestro Señor Jesús, da testimonio que cuando fueron, hermanos, a prenderle, a arrestarle, ni siquiera tenían un motivo para hacerlo. No tenían un motivo. Fueron, hermanos, a arrestar al Señor Jesús. ¿Y sabes cómo iban? Iban con palos en sus manos. Iban con espadas en sus manos. Como que fueran a ir a capturar a un criminal. Como que fueran a ir, hermanos, a linchar a un hombre malhechor, a un hombre despiadado, a un hombre peligroso. Porque así iba la turba de gentes que iban a ir a apresar, a tomar como prisionero al Señor Jesús. Porque, hermanos, aquellos hombres malvados se habían encargado, hermanos, de promover entre las gentes que sí, el Señor Jesús era un hombre peligroso, un hombre malo, un hombre utilizado por Satanás. Esa es la estrategia del diablo. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 26. Versículo 47. Una vez más. ¿Qué fueron buscando las gentes, hermanos, a qué lugar, siguiendo a Judas? Fueron buscando a un hombre criminal. Iban buscando un criminal. Iban buscando un hombre muy malo. Porque iban hasta armados, ¿verdad? Espadas, palos, esperando, ¿verdad?, que pusiera alguna resistencia, ¿verdad?, para abalanzarse contra él, para quitarle la vida ahí mismo. ¿Quién fue, hermanos, o quién fue el que ocasionó que las gentes lograran ver al Señor Jesús como un criminal? No fue Satanás, por medio de las calumnias, por medio de las mentiras. Sí. Y las gentes así fueron. Y lo apresaron, se abalanzaron contra él, ¿verdad? Y lo tomaron como un prisionero. Cuando el Señor Jesucristo era inocente de todas aquellas acusaciones que levantaron contra él. Pero quiero resaltar que aquellas gentes fueron, hermanos, movidas por Satanás, y en sus pensamientos, hermanos, iban ante un hombre delincuente, aunque no tenían, hermanos, no tenían ninguna prueba, no tenían ningún argumento para decir: este hombre es un delincuente, es un malhechor, es un ladrón, es un asesino. No tenían ninguna sola prueba. Y aún así lo agarran, ¿verdad?, como prisionero, echan mano sobre él y lo llevan como un malhechor y lo presentan ante el concilio. Vamos a ver qué dice ahí mismo en el capítulo 26, el versículo 59 en adelante. Es San Mateo capítulo 26, versículo 59. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no respondes nada. ¿Qué testimonio? ¿Qué testificas? Entonces, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Una vez más, vean qué bonito lo que estamos hablando.
lo apresaron sin motivos, sin pruebas, pero ya lo veían como un ¿qué? Como un criminal, como un hombre malo y peligroso. Lo llevan, hermanos, a juicio y ni siquiera tienen una prueba de por qué lo van a juzgar. Pero dice que muchos venían hablando mal de él. Muchos falsos testigos se presentaban hablando mentiras en contra del Señor, hablando calumnias, gente usada por Satanás, tratando de causar un revuelo, un alboroto entre el pueblo con mentiras para destruir, porque querían matarle. Eso querían hacer con él, matarle, quitarle la vida. Entonces aquellas acusaciones, no creas que eran, ay, que un día pues me levantó la voz, ay, que un día nos... No, eran acusaciones graves, las cuales traían estos hombres, con las cuales querían que le brindaran una sentencia, hermanos, de las mayores que existían. ¿Cuál? Pues era llevarlo a la muerte, no a una muerte común, sino a una muerte, hermanos, despiadada. La muerte de cruz era lo que buscaban para él. Pero vamos señalando, lo toman prisionero sin tener argumentos, simplemente porque escuchaban y oían a otros hablar que era un hombre malo, que era un hombre peligroso, que era un hombre pecador, que era un hombre que se juntaba con pecadores, y lo toman de una manera violenta y así lo llevan a juicio. Y ya en el juicio presentaban a aquellos hombres sus quejas, sus denuncias, pero la vida de él daba testimonio. Las acusaciones no tenían validez, porque muchas gentes conocían la vida limpia que llevaba, y entonces aquellas mentiras no funcionaban, no servían, porque eran mentiras nada más, eran pruebas, hermanos, o eran calumnias sin ninguna prueba, sin argumento alguno. Así se levantaron, hasta que después de mucho rato, pues no hallaban qué hacer con él, y pagaban a más delincuentes que llegaran a ver si alguno podía decir algo, lo cual la gente creyera. Y por ahí se levantaron 2 testigos, pero la Biblia los señala nuevamente como testigos ¿qué? Falsos, los cuales llegaron a declarar en contra. Y claro, aquella gente, ¿verdad? Sumos sacerdotes que estaban ahí, que querían la muerte del Señor, porque predicaba la verdad, ¿sí? Porque hablaba la palabra de Dios, y los sacerdotes se sentían incómodos con ellos. Y ahí estaban queriendo matarlo, y fue la estrategia que ellos utilizaron. ¿Cómo lo quitamos de nuestro camino? Claro, es que el Señor Jesús se presentaba con una sabiduría ante aquellos hombres, y los dejaba en ridículo cuando aquellos hombres querían exponer sus propios pensamientos y no la voluntad de Dios. Y su orgullo, hermanos, por dentro los comía, y buscaban el motivo con que desacreditar a aquel hombre enviado de Dios. Y así, hermanos, estaban buscando testimonios falsos, testigos falsos, y a pesar de que no lo encontraron, no encontraron una falta en su vida, muchas cosas feas decían de él, pero sin pruebas, al punto, hermanos, que sin tener una prueba, hermanos, le golpearon, ¿sí? Flagelaron su cuerpo, hermanos, con látigo, golpeándole, ¿verdad? Le pusieron una corona de espinas incrustada en su frente, le escupían, le golpeaban, se burlaban de él, clavaron, hermanos, y perforaron sus manos, sus pies en una cruz. Eso hicieron, hermanos, con el Señor Jesús, siendo un hombre de testimonio como limpio. Pero todas aquellas gentes que gritaban crucifícale, crucifícale, pensaban que era un hombre limpio. No. Pensaban que estaban haciendo bien, porque eran movidos por hombres malvados, los cuales se ponían de acuerdo para calumniar, para mentir en contra de nuestro Señor Jesús.
Y así lo llevaron, hermanos, pues a la muerte. Con estos, hermanos, que pudiéramos decir, falsos argumentos. Porque ninguna acusación que forjaron contra él, hermanos, era algo digno de creer. Todo era falsedad. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no es el único el cual se enfrentaba a este tipo de situación, sino que vemos en la Biblia, antes del Señor Jesús, ya algunos siervos de Dios, hermanos, pues fueron hechos prisioneros, fueron maltratados por calumnias y mentiras que se levantaban contra ellos. Quiero mencionar la vida de un hombre, el cual en su juventud fue un joven de buen testimonio, temeroso de Dios. Hablando de José, el cual, hermanos, cuando llegó, hermanos, a Egipto, trabajó en casa de un hombre llamado, ¿cómo? Potifar. Y ahí, hermanos, en aquel trabajo que desempeñaba como esclavo, ahí se manifestaba, hermanos, que Dios estaba con José. Porque todo lo que aquel esclavo llamado José hacía, hermanos, eran cosas que Dios prosperaba en gran manera. Porque Dios estaba con José. Y todo, dice la Escritura, hermanos, que todo lo que José tocaba, lo que ponía mano, hermanos, era prosperidad. Y se reflejaba en él la bendición de Dios que lo abarcaba. Aquel amo se sentía muy contento de tener un esclavo, hermanos, el cual, hermanos, prosperaba en todo lo que hacía. Sus bienes, hermanos, de aquel hombre se habían multiplicado por causa de aquel esclavo llamado José, el cual no era un simple hombre, era un hombre de Dios. Sí. Pero llega un momento en el cual, hermanos, acontece algo. Estando, hermano José sirviendo en aquel lugar, la mujer de Potifar, la mujer de aquel hombre, hermanos, lo acosaba. Quería, hermanos, que fuera a la cama con él. Constantemente, día a día le acechaba y andaba detrás de quererlo, hermanos, llevar a que cometiera pecado con ella. Y este hombre temeroso de Dios se apartaba y decía, no voy a hacer yo esto de ninguna manera. De ninguna manera voy a faltar a la confianza que me ha dado mi amo. Todas las cosas las ha puesto a mi servicio. Solamente, pues, a esa mujer se la había prohibido porque era su esposa. Estaba José por encima de los demás esclavos, por el medio, encima de toda la riqueza de aquel señor. Había una confianza que le tenían por aquella mujer, hermano, malvada. Pues en un día que José entró a hacer el quehacer de aquella casa, lo tomó por la fuerza, ¿sí? Y quería a la fuerza que estuviera con ella y durmiera con ella. José, hermanos, con todo el temor de Dios, se sacudió, se soltó de aquella mujer, hermanos, y a la hora de salir, de correr, ahí quedó parte de su ropa, parte de su vestimenta, porque aquella mujer lo jalaba, y ahí quedó con parte de su vestido. Luego de esto, hermanos, viene aquella mujer y se levanta con mentiras, ¿sí? Con calumnias, con engaños, haciéndole pensar a todos que ese hombre limpio, que ese hombre de buen testimonio, era un hombre malo, era un hombre enfermo, que era un violador. Así quería aquella mujer, ¿verdad?, que vieran a este joven, una vez más, de testimonio como limpio. Lo leemos, Génesis capítulo 39, versículo 11 en adelante. Génesis capítulo 39, versículo 11. Quiero preguntar una vez más. Si nosotros hemos leído la Escritura, nos damos cuenta cómo era José. ¿Era José un hombre de buen testimonio?
un hombre temeroso de Dios. Sí. Y Dios estaba con él. Sí. Dios se manifestaba a través de él. Pero ahí está, hermanos, una vez más, el trabajo de Satanás. Digo de Satanás porque ya Dios tenía algo grande para José. Sí, amigo. Ya tenía algo grande para él, pero ahí está Satanás queriendo, hermanos, perjudicar, desacreditar a este joven. El punto, hermanos, que se planeó, ¿verdad? Y se montó una mentira, la cual, hermanos, cuando atendieron el testimonio de aquella mujer, no hubo otra cosa que tomar a aquel joven y meterlo a la cárcel, como si fuera un malhechor, como si fuera un violador, siendo un hombre de testimonio como limpio. Y ahí estuvo José en la cárcel. ¿No crees que fueron pocos días? No mucho tiempo que estuvo ahí preso. Pero ahí, hermanos, mientras estuvo preso, aunque llegó como un delincuente, como un violador, hermanos, con el desprecio de las personas a ese lugar, aún en la cárcel, hermanos, conforme pasaron los días, las semanas, los meses, las gentes empezaron a ver su testimonio. ¿Sí? Era un hombre santo, era un hombre limpio, que era un hombre el cual Dios lo acompañaba, aún estando, hermanos, prisionero, encerrado en una prisión. Tanto es así, hermanos, que poco a poco aún los carceleros empezaron a ser testigos que era un hombre bueno. Incluso pensar en la injusticia que habían cometido en contra de él, porque empezaron a darle confianza a José, al punto que los carceleros lo ponían a cargo de los prisioneros. Y ahí empezó Dios a dar testimonio de su limpieza de vida, y fue Dios el que se encargó de sacarlo de ese lugar, hermanos, para hacerlo, hermanos, el hombre más importante de Egipto. ¿Cómo es posible que alguien con su testimonio, quizás ante muchos manchado por una calumnia, por una mentira, llegó Dios, hermanos, a engrandecerlo y engrandecerlo hasta hacerlo la persona más importante que había sobre la faz de la tierra? Es que Dios, hermanos, a veces permite que estas cosas pasen, ¿verdad? Porque a través de eso es cuando Dios, hermanos, pues demuestra su poder y su misericordia para con sus siervos. Porque decimos nosotros, a veces no alcanzamos a comprender por qué los hombres de Dios sufren esas cosas. Y no alcanzamos a comprender si Dios los guarda, si Dios los protege, por qué ocurren estas cosas contra ellos. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esto? Que no podía Dios, hermanos, guardar a Daniel, para que Daniel no fuera puesto, hermanos, en el pozo allá con los leones. Que no tenía poder para librarlo, hermanos, ahí, y que no fuera echado en ese pozo con leones. Sí tenía el poder, pero aún así permitió Dios que las gentes lo tomaran como, hermanos, un delincuente y lo tiraran ahí a un pozo con leones para que aquellos leones lo devoraran. Que no tenía Dios el poder para impedir eso, pero permitió que pasara. Que lo agarraran aquellos hombres con burlas, con desprecios, porque le tenían envidia, y lo tiraron ahí para que las bestias aquellas lo devoraran. No es posible a veces. Permitió Dios esas cosas. ¿Por qué? Hermanos, y es que cuando vemos el desenlace, nos damos cuenta, hermanos, que ahí a través de eso manifestó Dios su poder. Sí, tapando la boca de aquellos leones para que no le hicieran daño. ¿Por qué permitió Dios que tomaran a Sadrach, Mesach y Abednego y los tiraran a un horno de fuego? ¿Que no tenía poder Dios para impedir que no los tiraran ahí? Pero los tomaron y los tiraron como delincuentes, hermanos, a que se quemaran en ese horno, a sufrir un castigo, ¿verdad?, doloroso. Porque a través de eso manifestó Dios su enorme poder.
Porque así como Daniel, aquellos leones no lo tocaron, así también a Sadrach, Mesach y Abednego, en aquel horno, hermanos, Dios mandó a sus ángeles para que lo protegieran y lo cuidaran. Y la gente después de esto se admiraban y decían, ¿cómo es posible que no se quemen, que nada les pase? Es que todo tiene un propósito de parte de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que yo no puedo orar a mi Padre y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles aquí a defenderme? Tenía Dios el poder para que ninguna de aquellas personas pusiera las manos encima de su hijo. ¿Tenía Dios el poder? ¿Podía de verdad Dios mandar a sus ángeles, hermanos, para que nadie lo tocara? ¿Para librarlo de aquellas acusaciones, de aquella muerte dolorosa? Sí. Pero es que a través de esto, hermanos, ¿qué ocurrió? Dios manifestó su grande poder. Sí, a través de esto mostró su grande misericordia. De momento, hermanos, ¿tú crees que los discípulos entendían por qué aquellas cosas estaban ocurriendo con el Hijo de Dios? ¿Tú crees que entendían, ay Dios, ¿por qué permites que lo tomen como prisionero? ¿Por qué permites que lo golpeen si es tu hijo? No eran capaces ni de entender, sentían temor, no hallaban explicación ante lo que estaba pasando. Ellos habían visto que era un hombre poderoso, pero en ese momento como que no había poder en él para librarse de aquellos delincuentes. Y la gente le hacía burla. A ver, baja de la cruz, desciende. A ver quién te golpeó. Le hacían burla. No entendían incluso sus discípulos por qué Dios estaba permitiendo esas cosas. Y es que después de esto manifestó Dios a la humanidad su grande amor, su grande misericordia, manifestó su poder, hermanos, que hay en él, levantándole, hermanos, de la misma muerte, levantando, hermanos, a su hijo de allá, hermanos, de la sepultura donde se encontraba. Así que estas cosas ocurren, hermanos, y han ocurrido en muchas ocasiones que los siervos de Dios han sido encarcelados por calumnias, ¿sí? Por mentiras, no por cosas malas que ellos han hecho. Una vez más, los siervos de Dios son hombres limpios toda su vida, son hombres santos, aunque el diablo trate de ensuciarlos y de manchar su testimonio de la vida. Si hablamos de Juan el Bautista, ya decíamos un hombre consagrado a Dios, el cual cuando hablaba solamente hablaba verdades. Fue tomado, hermanos, prisionero. ¿Verdad que fue encarcelado? ¿Qué pecado había cometido? Y aún así estaba en prisión. ¿Y sabes qué le pasó en prisión? Allá le cortaron su cabeza. La pusieron en un plato y se la llevaron, hermanos, en la cabeza para hacer, hermanos, burla de lo que habían hecho con él. ¿Por qué lo castigaron de esa manera? Porque era un hombre lleno de pecado, porque era un delincuente, porque era un hombre de Dios y hablaba con verdad. Y el enemigo siempre se ha opuesto a esto. Y eso debemos nosotros de entenderlo, de comprender estas cosas. Vamos a leer otros testimonios para entender, hermanos, a dónde queremos llegar. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Vamos a leer esto. La Biblia da testimonio cómo era Esteban. ¿Cómo era este hombre? ¿Un hombre de buen testimonio? Sí, hermanos, el Espíritu de Dios estaba con él, lo acompañaba, hermanos, el Espíritu de Dios, y por tener el Espíritu de Dios, hermanos, a través de él se veían grandes, dice, prodigios, señales entre el pueblo. Hermanos, tenía un espíritu aquel hombre llamado Esteban, ¿verdad? En el cual, hermanos, se mostraba que Dios le acompañaba, hacía señales, curaba enfermos, hermanos, prodigios hermosos, y allí estaba, hermanos, en la ciudad. Pero ¿qué pasó? Llegaron gente, hermanos, a querer debatir con él.
Porque también, digamos, que Esteban no solamente hacía cosas buenas, sino que predicaba acerca de Jesús. Aquella gente no quería que esto ocurriera. Esteban hablaba la verdad, pero a la gente les dolía que hablasen la verdad. Ahí estaban, ¿verdad?, aquellos hombres y quieren enfrentarlo. Fíjate lo que pasa. Cuando el enemigo quiere enfrentar, hermanos, a los siervos de Dios, sale perdiendo. Sí, se enfrentó Satanás a Cristo y salió derrotado, humillado salió. Aquí vemos cómo se levantan estos hombres queriendo contradecir a un hombre de Dios, en el cual estaba el Espíritu Santo de Dios, lo dirigía en ese momento. Empezaron a dialogar, a hablar entre ellos, y rápidamente aquellos hombres se ven, hermanos, en ridículo, sin poder, hermanos, debatir nada contra la sabiduría de Esteban. Entonces fíjate la actitud que toman. Fíjate la actitud, hermanos, la cual, ¿verdad?, vamos a señalar. ¿Qué hicieron, hermanos? Porque se sentían avergonzados, ridiculizados por aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Buscaron testigos falsos que con mentiras empezaron a infiltrarse entre el pueblo y a calumniar a aquel hombre de Dios. ¿No lo dice así? Dice el versículo 10 una vez más: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces dice que pagaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar y a blasfemar contra Moisés y contra Dios. Mira la estrategia. No podían en doctrina, no podían, hermanos, contra la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Buscan a una gente y les dan dinero, los sobornan para que vayan y hablen falso testimonio contra Esteban. Y así fue. Aquellos hombres malvados lograron convencer al pueblo de que estaban ante un hombre que blasfemaba contra Dios. Al punto que si nosotros seguimos leyendo, vemos, hermanos, qué le hicieron, ¿verdad? Las consecuencias de aquellas mentiras. Llevaron a Esteban, hermanos, y lo apedrearon. Le dieron muerte en aquel momento, hermanos. Él, hermanos, pues se enfrentó a la muerte con valentía. Y en aquella valentía que sintió, Dios le permitió ver cosas maravillosas. Porque estando ahí, hermanos, pensando que lo habían derrotado, que ya lo estaban, hermanos, acabando con él vuelve a ver hacia el cielo y alza su voz y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ahí, hermanos, terminó su vida. Pero quiero que sepamos que la mentira y la calumnia siempre han sido armas de Satanás para desacreditar, para destruir a los siervos de Dios. Logra, hermanos, Satanás mover a las personas, mover muchos corazones, los cuales llegan de verdad a creer en aquellas mentiras. Vamos a ir leyendo otros testimonios, ya se nos está yendo el tiempo, pero vamos a ver el arresto de Pablo, cómo lo arrestaron y lo golpearon. ¿Por qué hicieron estas cosas contra el apóstol Pablo? Hechos capítulo 21, versículo 30 en adelante. El apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Andrés, Jacobo, Santiago, fueron hombres de limpio testimonio, porque así son los siervos de Dios, limpios en su testimonio, santos en todo, hombres llenos de sabiduría, que han sido ejemplo, ¿verdad?, para toda la humanidad. Pero esto, hermanos, no les impidió que por momentos fueran encerrados en cárceles, en prisiones, que fueran maltratados. Incluso algunos de ellos les ocasionaron la muerte por calumnias, por mentiras, ¿verdad?, que se levantaban en contra de ellos, siendo una vez más hombres honorables, de buen testimonio. Veamos, hermanos, cuál estrategia utilizaron acá para lograr golpear al apóstol Pablo y meterlo prisionero. Hechos capítulo 21, versículo 30. El apóstol Pablo no pisó la cárcel una sola vez. En
varias ocasiones fue puesto prisionero. Todas ellas, hermanos, sin argumentos. Todas ellas, hermanos, simplemente con acusaciones falsas. En este momento, hermanos, en el que se encontraban, si nosotros vemos el desenlace, que si el hombre de Dios era predicar a Cristo. Y vamos a ver, hermanos, que se juntó, hermanos, una turba de gentes, lo sacó del templo y empezó, hermanos, a golpearlo. A golpear al hombre de Dios por hablar la verdad, por hablar el Evangelio de Cristo. Pero fíjate que de momento, cuando los alguaciles, ¿verdad?, cuando los soldados en ese lugar ven el alboroto, pues corren a ver qué es lo que está pasando. Ellos se encargaban de, hermanos, pues poner orden, ¿verdad?, en aquella ciudad. Y cuando ven que hay un desorden, que se amontonaban las gentes, algo pasaba, se van a ese lugar y pues ven que están golpeando a Pablo. Hermanos, lo están golpeando, maltratando, querían matarlo en ese momento, a golpes, a pedradas, querían quitarle la vida. Ya llegan los soldados, interrumpen y lo toman, y desde que toman al apóstol del Señor, le ponen cadenas. Como si fuera ¿qué? Como si fuera un delincuente, un hombre peligroso. Le ponen cadenas, ¿verdad?, en sus manos, en sus pies, como si fuera un criminal. Y después de que lo apresan, fíjate qué irónico esto, después de que lo encadenan como si fuera un criminal ante la gente, ahora se preguntan, ¿qué hizo? ¿Qué no es esto ilógico? Que para apresar a alguien no tienen que estar seguros de qué fue lo que hizo, pero al apóstol lo están tratando como un criminal aún antes de saber o entender qué fue lo que hizo. No tenían ni una sola prueba, no tenían ni un solo argumento y ya lo tenían como arrestado, como un prisionero, como un delincuente. Entonces empieza a preguntar a aquel tribuno, bueno, ¿y qué fue lo que hizo este hombre? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que hizo? Pero una vez de que estaba ya amarrado como un delincuente. Y entonces empieza uno a hablar y el otro a hablar y no se ponían de acuerdo porque ni siquiera es cierto lo que hablaban. Aquel hombre ni siquiera entiende, no entiendo nada de lo que hablan, las acusaciones que levantan contra este hombre, y ordenó llevárselo a la cárcel. Pero dice que iba tan golpeado el apóstol, ¿verdad?, que tenían que cargarlo aquellos soldados con su propio peso, porque no podía ni siquiera mantenerse en pie por los golpes, por los maltratos que le habían ocasionado. Y aún así iba la gente detrás gritando que muera, que muera. Bueno, eso no lo hace ni por un delincuente de verdad. Cuando hubo un delincuente, hermanos, gritaron, déjenlo libre. Pero eso no, él mátelo. Vemos nosotros cómo trabaja Satanás. Vemos nosotros, hermanos, que esto que está ocurriendo en este tiempo no es algo nuevo, que es una estrategia que tiene para causar caos, para destruir, para manchar el testimonio de los hombres de Dios. Sí, hermanos, nosotros tenemos que estar apercibidos de estas cosas. Cuando encerraron al apóstol Pedro, también, hermanos, dando a entender que era un hombre malvado, un hombre malhechor, peligroso. Dice, yo quiero que sean aquellos hombres que nos encierren, que pongan bastante atención sobre ellos y con mucha seguridad. El soldado siempre cuidándolos. Los llevaron a los calabozos a los más profundos. Y allá en el calabozo más profundo lo ataron con cadenas de los pies y de las manos para que no se pudiera soltar. ¿Cómo trataban al apóstol Pedro, al apóstol? ¿Cómo los trataban? Hombres peligrosos, criminales. Yo me imagino a la gente haciéndoles burla cuando los vieron pasar, ¿verdad? Pues a los apóstoles con sus manos atadas. Gente gritando improperios. Hermanos, eso hacían. Pero qué bonito, hermanos, porque si nosotros leemos la Escritura, los hermanos de la iglesia no se dejaban mover por esas cosas.
por las mentiras, por los engaños, porque ellos conocían a los apóstoles, conocían sus vidas, sus testimonios. Ellos hablaban y decían, ¿verdad? Pues no creemos en esas cosas porque los conocemos. Y luego, hermanos, de la iglesia, pues empezar también a caer en aquella trampa de Satanás. Dice la palabra de Dios que la iglesia, mientras los hombres de Dios eran prisioneros, no cesaban de orar a Dios por ellos. Hechos capítulo 12, versículo 1, del 1 al 5. Vean cómo tomaban a los hombres de Dios. ¿Qué hablarían de ellos, hermanos? ¿Qué calumnias inventarían para que la gente no se levantara diciendo es una injusticia lo que están haciendo? Yo me imagino que eran palabras engañosas, palabras, hermanos, llenas de veneno, con las cuales lograban mover muchos corazones, al punto de que vieran a los apóstoles como verdaderos criminales, como hombres malvados, como delincuentes, los cuales tenían que tener un cuidado extremo sobre qué criminal. Tenían 4 grupos de soldados para protegerlos ahí, que no se escaparan y atados de esa manera. Pero a los apóstoles sí les hacían este tipo de cosas. Así que Dios nos ayuda a nosotros a entender esas cosas, a entender lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, y hacer, hermanos, y actuar de la misma manera que actuó la iglesia primitiva. Una vez más, ¿qué hacía la iglesia primitiva mientras el hombre de Dios estaba prisionero? Seguía orando a Dios, creyendo siempre en inocencia, ¿verdad? Creyendo siempre, hermanos, en la limpieza, en la santidad de aquellos hombres, porque les conocían, porque sus frutos los veían, sus obras se hacían visibles ante la iglesia. Por eso, con seguridad, hermanos, ahí estaban ellos clamando a Dios que los librara de aquella injusticia, la cual se estaba haciendo con los hombres de Dios. Y decimos esto porque en este tiempo, lo estamos viviendo nosotros. Y no es algo nuevo. Porque ya en el año 1997, la iglesia sufrió, hermanos, calumnias y murmuración en contra del apóstol Samuel. El cual, hermanos, se mostraba ante el mundo como un hombre malvado. Como un hombre, hermanos, enfermo de su mente, como un hombre que había tomado de mujeres para abusar de ellas. Eso, hermanos, nos pasó en el año de 1997. Noticias que corrieron, hermanos, en muchos lugares del mundo. Pero Dios se encargó de dar testimonio. Sí, porque fue el mismo Dios el que dio testimonio. No ocupó el apóstol del Señor salir a decir, soy inocente, no he hecho esto, nada. El mismo Dios se encargó de mostrar, hermanos, la inocencia de su siervo. 50 años trabajó y el mundo dio testimonio de que era un hombre de Dios. Se dio cuenta, pasados los años, que fue un hombre honorable y fueron injusticias. Hombres movidos por Satanás que se levantaban, sobornados por otros hombres para desacreditar la vida limpia de un siervo de Dios. Nosotros conocíamos su vida y sabíamos que eran mentiras, que eran calumnias, y Dios se encargó. Hoy nuevamente la iglesia vuelve a ser, hermanos, maltratada ante el mundo de esta manera. Pero Dios se encargará también. Como lo hizo con su siervo Samuel, se encargará de hacerlo con su siervo Naasón. Él dará testimonio, porque para nosotros y para Dios es un hombre honorable, es un hombre limpio en su testimonio, entregado a Dios, a su esposa, a sus hijos, a la misma iglesia, ¿verdad? Es un hombre, hermanos, de buen testimonio. Y 5 millones de fieles en todo el mundo están dando testimonio de él, porque
porque es un hombre que nos ha impulsado a los buenos principios, a las buenas obras, nos ha inculcado el amar a nuestros hijos, el cuidar a nuestra familia, nos ha inculcado el hacer, hermanos, obras buenas ante el mundo, el ser mejores cada día, no solamente con Dios, sino también con la sociedad. Hoy el enemigo, a través de hombres engañadores y calumniosos, se ha levantado y ha levantado murmuración contra él. Sí, el enemigo se goza. Una noticia que ha sido pública, hermanos, y aunque no hay ni una sola prueba hasta el momento, ¿verdad?, ya el mundo lo da por un hecho y lo señala como un delincuente, como alguien que debe estar encerrado en una prisión, aunque no se ha, ¿verdad?, pues, comprobado, ni se comprobará nada de esas acusaciones. Pero para el mundo ya lo es. Para el mundo debe estar encerrado. Para el mundo hay que castigarlo. Se presentaba, hermanos, aquel fiscal a dar una rueda de prensa y empezaba a hablar tan mal del apóstol de Dios. Cosas tan feas decía contra él siendo un fiscal, lo cual no debería levantar acusaciones porque, pues, las mismas leyes esto lo impiden. Una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero aquellos fiscales, pero aquella gente, hermanos, movidas por el mismo Satanás, dándole a entender al mundo como que ya, hermanos, estaba comprobada su situación. Pero él mismo, al final de provocar odio y burlas en contra de la iglesia, tiene que ratificar y decir en su misma conferencia de prensa, aunque nada está comprobado, pero queremos que presenten más pruebas, que alguien que sepa algo, que denuncie, porque ni siquiera las pruebas que tienen, ¿verdad?, son creíbles. Eso está pasando, o eso estamos viviendo en este tiempo. Y a nosotros nos entristece que el apóstol del Señor esté prisionero. Sí, como a los hermanos en la iglesia primitiva les dolía lo que acontecía, pero algún propósito tiene Dios. Hoy no lo entendemos, no lo comprendemos muy bien por qué Dios permite que estas cosas pasen siendo un hombre limpio y honorable. Porque nuestra mente a veces no alcanza a comprender los designios de Dios. Pero pasará el tiempo y Dios dará testimonio. Y el mundo entero conocerá las injusticias que hoy sufre el hombre de Dios, y no solamente el hombre de Dios, sino el montón de niños de la iglesia que son maltratados en este tiempo por esas declaraciones o por esas acusaciones falsas. El montón de hermanos que son acusados, que son golpeados en los templos, hermanos que están siendo, hermanos, apedreados por acusaciones falsas, porque nada está comprobado. En estos días se presentaban los abogados que van a representar la defensa y ellos decían, es un hombre limpio, es un hombre honorable y nosotros daremos testimonio. Y no pasarán muchos días y él va a salir libre. Porque esas acusaciones no tienen fundamento, porque no son válidas. Y así lo creemos nosotros. Ahí, hermanos, está su familia, su esposa, están sus hijos, su madre, sus hermanos que siempre lo acompañan, el hombre de Dios. Están los ministros, está la iglesia, la cual da testimonio. Y decimos, es un hombre inocente, es un hombre limpio, aunque el enemigo lo quiera presentar de otra manera. Y hoy el mundo se ríe, y hoy el mundo se burla, pero Dios, hermanos, sí, y esto, hermanos, nunca va a dividir a la iglesia, nunca nos va a desalentar, ni nos va a hacer callar, porque es el propósito que tiene Satanás, que la iglesia se quede callada, que la iglesia ya no predique, que ya nosotros no continuemos la evangelización. Pero eso, hermanos, no lo va a lograr, porque Dios está con nosotros. Así que Dios nos ayuda a entender que el enemigo, hermanos, siempre ha trabajado de estas maneras, difamando a los hombres de Dios. Lo hizo con Cristo. Pero ¿por qué lo hacen con los hombres de Dios? ¿Por qué se levanta el mundo en contra de ellos de esta manera? El Señor Jesús dio testimonio. A ustedes los van a aborrecer, porque ustedes no son del mundo. Los van a aborrecer como a mí me aborrecieron, porque yo tampoco soy de este mundo.
porque ellos son de Dios. Sí. Y entonces, hermanos, se está cumpliendo, hermanos, lo cual el Señor Jesús, hermanos, profetizaba ya en aquel tiempo. Él decía: caerán ustedes en prisiones, serán golpeados, serán maltratados, vituperados, pero no tengan temor, ya conmigo lo hicieron también. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos firmes, porque tú y yo sabemos en quién hemos creído. Sí, Dios nos ayude a cada uno de nosotros. La iglesia seguirá orando y seguiremos dando testimonio, hermanos, de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios. Sí, somos el sello del apostolado, somos cartas leídas al mundo entero. ¿Y cómo quiere el mundo que nosotros reaccionemos? ¿Y cómo quiere Satanás que nosotros nos presentemos ante estos maltratos y ante estas calumnias? Quiere que reaccionemos de la misma manera, que salgamos nosotros a agredir a los que nos agreden, a gritar a los que nos griten, a insultar a los que nos insultan. Eso es lo que quiere Satanás. Pero el hombre de Dios nos ha enseñado a comportarnos ante esas circunstancias. Y nosotros no vamos a caer en su juego. No vamos nosotros, ¿verdad?, pues a enfrentarlo de esa manera. Porque nosotros no ocupamos defendernos. Porque nosotros el que nos defiende es nuestro Dios. Decía el apóstol Samuel, ¿verdad? Decía en su tiempo, hermanos, ya después que el misma gente se encargó, hermanos, de desmentir, el mismo Dios desmentir aquellas acusaciones. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no se presentó ante los medios a decir que usted era una persona inocente? ¿Por qué no lo hizo? El varón de Dios con qué sabiduría respondía, ¿verdad? Y ponía un ejemplo. ¿Qué hombre sensato, cuando ve un perro lleno de rabia, se va a enfrentar a ese animal? ¿Qué hombre sensato, qué hombre prudente hace esas cosas? Y es que así como esos perros rabiosos, esos perros, hermanos, muertos, así como se presentan, el enfrentarse a ellos, hermanos, es correr el riesgo de ser contagiados igual a ellos. Y que aquella rabia se manifieste en cada uno de nosotros de igual manera como se manifiesta en ellos. Aquel odio, aquella amargura que sienten ellos. Si nosotros empezáramos en la misma situación que ellos, estaríamos igualándonos a ellos. Nosotros tenemos un lugar de privilegio. Somos hijos de Dios. Y no lo vamos a perder, hermanos, de ninguna manera. Dios nos ayude. Antes, hermanos, de despedirnos de este lugar cantando de una alabanza a Dios, quiero leer una circular que nos llegaba esta mañana de parte del Consejo de Obispos, a la cual voy a dar lectura. Dice así para la obra de la gloria del Señor. Los Ángeles, California, 8 de junio del 2019. Circular. A la Santa Iglesia del Señor esparcida por el mundo y al cuerpo ministerial. Que la paz de nuestro Dios, nuestro Padre, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sean en vuestros corazones. Vivimos los tiempos de Dios y aunque a veces no comprendemos sus designios ni hallemos una pronta explicación, estamos seguros de que servimos a un Dios vivo, que siempre ha estado a nuestro lado. Aunque ha sido de grande alegría para el apóstol de Jesucristo, hermano Nazón Joaquín García, saber que su iglesia está con él. Sin duda Satanás habrá intentado desanimar como a Cristo, queriendo hacerlo sentir que estaba solo. San Juan 16, 32. Pero el siervo de Dios nunca ha estado solo. Como dice el canto, en la angustia y en la lucha está siempre conmigo el ángel del Señor.
Me dice que no me amedrente, que Él se encuentra a mi lado y atento su oído para oír mi oración. Contemplo su gracia divina, un ángel que baja del cielo para darme fuerza y salir vencedor. Al ser informado de la perfecta unidad de la iglesia y del cuerpo ministerial, ha tomado un respiro de regocijo pleno y alzado sus ojos a lo alto. El apóstol de Dios nos expresó: qué orgulloso estoy de la iglesia y qué orgulloso estoy del cuerpo ministerial. Así que el siervo de Dios se encuentra tranquilo y confiando en el trabajo material que se está realizando, así como el trabajo espiritual de la iglesia y de los ministros. Y aún en ese lugar donde se encuentra, el apóstol de Jesucristo sigue dirigiendo a su iglesia y ha indicado que los hermanos, pastor evangelista Ángel Nicolás Menchaca y el pastor evangelista Gilberto García Granados, como también el encargado evangelista Rogelio Zamora Barreras, se incorporen al Consejo de Obispos en México, como también el maestro Silén García Peña colabore como asesor de este consejo. Asimismo, se ha dispuesto que los hermanos pastor evangelista Jonathan Mendoza y el pastor evangelista Silverio Coronado se incorporen al Consejo de Obispos de Estados Unidos. Por esta razón es necesario continuar nuestras actividades, tales como bautismos, aviamientos, construcciones, remodelaciones de casa de oración, obra evangelística, foros informativos, etc. Y con ello mostrar al mundo que seguimos adelante bajo la conducción del apóstol de Jesucristo. Sigamos mostrándonos con nuestra fe firme, con nuestra confianza inquebrantable y con nuestra esperanza inconmovible, que estamos con el apóstol del Señor. Que nuestra vida sea esas cartas abiertas al mundo, manifestando nuestra integridad en todo momento. Si bueno es el fruto, bueno también es el árbol que lo da. Que el mundo sepa al vernos que Jesús es nuestro Señor. Estamos enseñados a respetar a las autoridades, así como las leyes de nuestros países, los cuales tienen el deber de garantizar nuestros derechos y libertades, pues también la doctrina cristiana nos enseña a ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Hechos capítulo 28, versículo 19. Para que estemos sabidos que ante cualquier injusticia, abuso o acto de discriminación, tenemos el pleno derecho a acudir ante las instancias correspondientes de manera pacífica y respetuosa a presentar nuestras quejas como ciudadanos de cada país. Compañeros del cuerpo ministerial, el apóstol de Jesucristo siempre nos ha comparado con su paño para secar sus lágrimas, con sus brazos para abrazar y proteger, con sus ojos y oídos para saber de nosotros, defendernos, cuidarnos y alimentemos a la iglesia del Señor con entrega y valentía. Como pueblo de Dios que somos, no dudemos nunca de su grande poder. Himno 146, de pesar estar rodeado. Recuerda nuestro deber de orar sin cesar, pues tras el combate paz,
y tras cautiverio libertad, juntos como un solo hombre hasta el último aliento. Atentamente, Consejo de Obispos de México y de Estados Unidos. Esta es una circular que han emitido los hermanos que integran el Consejo de Obispos el día de ayer, en el cual, hermanos, primeramente nos llenamos de alegría, porque nos comunican ellos que allá donde está el varón de Dios, está muy contento de ver cómo ha respondido tanto el cuerpo ministerial como la iglesia, de ver que permanecemos unidos, de ver que creemos en Él, y eso sea como sea, hermanos, provoca en Él una satisfacción. A la vez, hermanos, pues desde allá da muestras que Él sigue dirigiendo y seguirá dirigiendo a este pueblo, a esta iglesia. Porque esta iglesia en la que la guía, hermanos, es un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo. Y allá, hermanos, como Él nos decía, hermanos, tiempo atrás, si algún día yo cayera en la cárcel, allá en la cárcel yo predicaré el Evangelio. Y ustedes fuera de la cárcel no se quedarán callados, también predicarán el Evangelio. Y si algún día me negaran la entrada a un país, no me importa, seguiré predicando en otros países y ustedes también me acompañarán. Así, hermanos, nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo. Así que seguiremos adelante, porque esta iglesia nunca se detiene, siempre va hacia adelante, firme hacia adelante, huestes de la fe. Seguiremos con nuestra predicación. Empezaremos a ver en todo el mundo, hermanos, cómo pues las almas se acercan al pueblo de Dios. Empezaremos a ver los testimonios y vamos a ver que esto que el enemigo ha utilizado, hermanos, luego de destruir, va a venir a convertirse en un abono, hermanos, para que la iglesia siga creciendo con mucha fortaleza. Porque esto luego de desunir, esto, hermanos, causa en nosotros más unión, nos acerca más a Dios. Eso es lo que esto ocasiona en cada uno de nosotros. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y sigamos orando, porque al final es Dios quien da, hermanos, el triunfo, es Dios, hermanos, el que lucha y habla por nosotros. Que todo esto haya sido para la honra y la gloria del Señor.